Gloria a Dios. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos están sedientos y hambrientos por su palabra? ¿Cuántos han venido con hambre? Siempre lo digo y es una verdad, hermano. Cuando venimos a la casa del Señor tenemos que venir con hambre de su presencia. Porque cuando usted va a un restaurante, va con el motivo de saciar una necesidad, ¿correcto? Y cuando salimos del restaurante pasa un tiempo y volvemos a tener hambre, volvemos a tener una necesidad después de un tiempo. La diferencia es que cuando venimos a Cristo, Él sacia nuestra necesidad y no volvemos a tener hambre ni sed de lo mismo, sino que queremos más y más de Él. Y la diferencia es que es gratis. No tenemos que pagar nada por aquello que Él tiene para ofrecer. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted viene aquí a reunirse con la iglesia, somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Este es un templo, pero la iglesia somos usted y yo. Y cuando nos reunimos acá a cultuar, a buscar su presencia, es cuando Él tiene algo para nosotros y viene y nos sacia. Amén. Entonces, cuando usted venga a la casa de Dios, venga con expectativa, venga con deseo. No que sea un día más, no que sea un domingo más, sino que podamos venir realmente con ese deseo de buscarlo a Él. Amén. Abra su Biblia ahí conmigo. Hoy vamos a estudiar un libro completo de la Biblia. Tengo 40 minutos. Yo creo que termino Isaías. Es broma, vaya a Filemón. Vaya al Nuevo Testamento, Filemón. Una palabra que está hace 2 semanas en mi corazón. Y como tenía invitado al pastor Bruno, al pastor Pimpo, quedó un poquito archivada, pero creo que era de Dios para este momento, para este día, para esta hora. Amén. Filemón, capítulo 1, verso 1. Si la iglesia está allí, dice amén. Si no, aquí está, la van a estar proyectando. Y dice, vamos a leerlo en la NBI, ahí que está: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Vaya prestando atención en cada palabra que el apóstol Pablo escribe. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, dice, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Por eso, aunque en Cristo tenga la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio.
Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Cierra tus ojos. Señor Dios Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído, Señor, oh Dios, de la cual tú tienes una enseñanza para nosotros, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo venga, Señor, a tomar mi vida, Señor, y a usarme, Señor, como canal de bendición, a usar mi vida, Señor, oh Dios, como instrumento, Señor. Toma mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, oh Dios. Todo es tuyo, Señor, que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor, Padre amado, del trono, Señor, conforme a la necesidad que tenemos cada uno, Señor. Padre, que esta palabra caiga en buena tierra y que salgamos de este lugar renovados, fortalecidos, Señor Padre Celestial. Y con, Padre amado, una convicción, Señor, de aquello que es necesario hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte glorificando al Señor. Yo me acuerdo cuando recién ingresé cuando reingresé a la universidad, porque en primera instancia estudié ingeniería de sistemas 2 años y al final no era lo mío y decidí cambiarme, y me cambiaron de universidad, me cambiaron de facultad, ahí por lo tanto cambié de carrera de ingeniería de sistemas, me fui a relaciones internacionales. Y me recuerdo que en el primer módulo, en la primera clase, cuando me senté allí, el catedrático, el docente, era creo geografía, él agarra y dice estas palabras: el ser humano fue creado o está hecho para vivir en sociedad, no para vivir aislado. Y esas palabras marcaron mi corazón. A pesar de que no tenía nada de espiritual, nada de Biblia, tan solamente era un catedrático preste a dictar su clase, él dijo así: el ser humano no fue hecho para habitar en aislamiento, isolado, sozinho, sino para habitar en sociedad, para habitar con personas. Y nosotros los seres humanos vivimos constantemente relacionándonos unos con otros. ¿Es verdad o no? Desde el momento en que nosotros nacemos, cuando você nace, você ya comienza a se relacionar. ¿Cuál es su primer relacionamiento? La familia, el papá, la mamá, los hermanos, un núcleo familiar. Puede ser que tu núcleo familiar sea distorsionado, puede ser que quizás el papá no está presente, puede ser que a mãe não esteja, mas de algum jeito você começa a se relacionar com pessoas. Te relacionas con personas desde el momento en que nace, inconscientemente. Y nacemos en una familia donde somos criados, donde crecemos, se nos enseñan principios, se nos enseñan valores y se nos enseñan también cómo tratar a otras personas, ¿correcto?
Allí en casa nosotros recibimos las enseñanzas de cómo nosotros debemos relacionarnos unos con otros. A veces un poco distorsionada también. A veces te dicen, tenés que pegar. Si te pegan, tenés que pegar. Se alguém bate em você, você tem que bater de volta. Você não tem que se deixar. Mas de alguna forma nos van enseñando y nos van preparando para la vida. El que golpea primero, golpea 2 veces. Y vamos creciendo, vamos empezando a relacionarnos. Vamos a la escuela, vamos al colegio, a la escuela, vamos para la escuela. Y comenzamos a relacionarnos con otras personas, ya no con nuestra familia. Con otro tipo de personas, con otro temperamento, con otro carácter, con otra enseñanza. ¿O solo soy yo? Creo que todos hemos vivido, ¿no? Eso, vamos para la escuela, algunos van para la facultad, otros cuando crecemos ya encaramos lo que viene a ser la parte laboral o lo que viene a ser un trabajo. Você tem que trabalhar, tem que ir para um trabalho, e dentro do trabalho você se encontra, depara com todo tipo de pessoas. Aí hay personas que te tratan bien, hay personas que te tratan mal. Hay personas con un corazón, vamos a decir, un poco más maldoso, con un poco más de maldad. Hay otras personas que son más buenas, con un corazón bonzinho. Mas de todo tipo de personas, nosotros nos relacionamos y tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros. Hay una necesidad de relacionarnos. Tenemos una necesidad. A veces no queremos, pero es una necesidad. ¿Me entiende? A veces no queremos relacionarnos. Eu não gosto daquele chefe. Eu não gosto daquele funcionário. Pero tenés que relacionarte de alguna manera. Com tu jefe não te queda de outra. É aquele que vai te falar o que você tem que fazer do dia. É aquele que vai te direcionar. É aquele que talvez está pagando para você. Então, somos obligados de cierta forma porque hay una necesidad de relacionarnos. Ahora, si fuese por nosotros mismos, si fuese pela gente, só se relacionaría só con quien gosta. ¿No es? Solo nos relacionaríamos con las personas que nos gustan. Solo con los que tenemos afinidad, con los que nos llevamos bien. Con aquel que tal vez comparte la misma idea que nosotros. Pero la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra de Dios está llena de principios de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. La palabra de Dios nos enseña primeramente cómo nos relacionamos con el Padre, con Dios. Cómo a gente se vai se relacionar con Dios, que es vertical. Recuerde esto, nuestra relación con Dios es vertical. Portugués es vertical también, vertical, ¿no? Pero cuando hablamos de unos con otros, es horizontal. Entonces, cuando la Biblia vemos la palabra del Señor, no solo nos enseña, no solamente vai nos ensinar como a gente tem que se relacionar com Deus, mas também como a gente tem que se relacionar uns com os outros. Como tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Como tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo. Como tenemos que relacionarnos con nuestro vecino. Como tenemos que relacionarnos con esa persona que no nos gusta, que no nos cae. Y el problema, mi hermano, es que no hay relación perfecta. ¿Concuerda conmigo? O si usted tiene una relación perfecta, presénteme y enséñeme cuál es el método. Porque yo no conheço um relacionamento perfeito. E não estou falando só um relacionamento de casal. Estou falando de um relacionamento marital, sino um relacionamento de amigos, um relacionamento de trabalho, um relacionamento de escuela, de universidade. Siempre va a haber un defecto, siempre va a haber algo que haga fisura. ¿Sabe por qué? Porque mi pecado y el pecado de las personas evita que haya un relacionamiento perfecto. Es decir, los conflictos siempre van a aparecer. Siempre va a haber conflicto en los relacionamientos. Siempre va a haber un conflicto en tu relación, sea con tus papás, sea con tu pareja, sea con tu cónyuge, sea con tu amigo. Siempre va a haber un conflicto.
Sempre vai aparecer um problema no meio do relacionamento, seja com seus pais, seja com seu amigo, seja com seu cônjuge, com seu namorado, namorada, sempre vai ter, por nuestro pecado y por el pecado de la sociedad. Pero una vez presentado el conflicto, uma vez a gente está no meio do conflito, porque va a estar en medio de un conflicto. Dígale a la persona que está a su lado, prepárate para los conflictos. Conflito sempre vai haver, sempre vai ter um conflito, sempre vai ter um problema. Mas aqui que está o que Deus quer nos ensinar, o lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Nosotros somos llamados a la reconciliación. Nós somos chamados a nos reconciliar uns com os outros. E esse é o tema de esta noche. Reconciliados, presta atención, reconciliados para reconciliar. Somos primeramente reconciliados para después nosotros reconciliarnos con otros. Y esta historia muchas veces pasa desapercibida. El libro de Filemón es tan corto en la Biblia. Es un libro pequeño en la Biblia. Mas tem uma mensagem poderosa, e uma mensagem poderosa. É uma mensagem de restauração, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de perdão, uma mensagem onde o evangelho traspassa toda a barreira cultural, social. Porque isso é o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo não tem limite, não tem barreira. Aqui temos brasileiros, temos bolivianos, temos colombianos, temos peruanos. Y en nombre de Jesús vamos a tener argentinos, ecuatorianos, venezolanos. ¿Por qué? Porque el evangelio no tiene barreras, no tiene cultura. Traspasa toda barrera cultural, toda barrera social. Y es allí donde Él nos une. Tenemos diferentes tipos de pensamiento, culturas diferentes. Brasileiro come feijão todo dia, no meio-dia. Boliviano no, nunca. Peruano creo también nunca come feijão ahí con arroz. Sí comen también. Son medio brasileros, peruanos medio brasileros. Son diferentes culturas, diferente visión, cosmovisión. La iglesia está formada de personas. Por eso es que eu falo, a igreja não é isso aqui. É solamente um templo onde a igreja se reúne, onde você e eu nos reunimos. Eu e você, eu e você somos a igreja. Con diferentes pensamientos, con diferente cosmovisión de la vida. Mas sabe que lo bueno, que no se trata de mi visión, no se trata de mi pensamiento, sino daquilo que a palavra nos manda. Es aquí donde a gente se alinea. Es aquí donde nosotros nos alineamos a la palabra de Dios. Ya no es yo soy boliviano, ya no es yo soy peruano, ya no es yo soy brasilero, yo soy colombiano. No. Aquí todos somos cristianos, hijos e hijas de Dios, llamados a la reconciliación. Somos llamados a la reconciliación y es reconciliar a otros. Y es aquí donde esta carta que hemos leído, Filemón, es una carta particular porque el apóstol Pablo escribe esa carta. Y va direccionada no a iglesia. El apóstol Pablo cuando escribe esto es una carta que no va direccionada a la iglesia. Va direccionada a una persona. Va direccionada a un individuo. Cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, él se encontraba preso en Roma, pero estaba en arresto domiciliar. Por lo tanto, él podía evangelizar, recibía visitas y todos los días él estaba compartiendo la palabra. Y es allí en ese tiempo, en ese lapso que él escribe las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y la de Filemón. Y es allí donde el apóstol Pablo, hay una característica de esta carta que él lo rescata y él dice, yo Pablo escribo esto con mi propia mano. Porque las demás
a pesar de que era el apóstol Pablo, generalmente, él dictaba y había una persona que estaba escribiendo. Pero él se tomó el tiempo de escribirla con su propia mano. Era una carta personal. Amén, ¿me está siguiendo? ¿Está entendiendo? Y el propósito de esta carta era la reconciliación. Y podemos ver que nessa carta aqui do Paulo tem 3 personagens. Tem 3 pessoas. Específicamente 3 personas. Nos habla de 3 personajes. ¿De quién nos habla? Nos habla primeramente de Pablo, el apóstol que estaba preso. Nos habla de Filemón, que es a quien va dirigida la carta. Y también nos fala acerca de Onésimo. 3 personas: Pablo, Filemón y Onésimo. Entonces, para poder entender un poquito más, ¿quién era este Filemón? ¿Quién es ese Filemón? Filemón era un hombre de negocio, bien sucedido. Era un hombre exitoso de negocio, próspero, y era anfitrión de la iglesia. La iglesia que se encontraba allí en Colosa era realizada en su casa. Él era el anfitrión de la iglesia. Y era no tan solamente el anfitrión, no era el pastor, pero era un líder dentro de la casa, muy respetado. Hemos leído en la carta. Él le dice, he oído. Porque hay una característica de Colosas. Pablo nunca visitó, él nunca fue y fundó la iglesia en Colosas. Pero Colosas fue una extensión de aquel ministerio que hizo Pablo en Efesos. Y de ahí surgió lo que vendría a ser la iglesia. Porque el evangelio continúa creciendo. El evangelio continúa extendiéndose. Y hoy, 2000 años después, el evangelio continúa llegando a las vidas. Hoy usted está aquí sentado es porque alguien le predicou, porque alguém falou de Jesus para você, por isso que está aqui. E se a gente está aqui é porque lá atrás tem gente que não desistiu e continuou pregando. Entendeu que fuimos chamados para reconciliar. E eu quero que podamos terminar este ano, igreja, no llevando una maleta o una mochila para el 2026. Que todo peso caia em seu coração, que toda carga que você tenha dentro de você, a gente possa deixar hoje aos pés de Jesus. E a gente possa iniciar 2026 da melhor maneira. Você não precisa carregar um peso, uma carga de falta de perdão, porque a carta é isso. O que fala aí diretamente é uma reconciliação. É um ofensor, um ofendido e um mediador. Se você presta atenção, é isso. Há um ofensor, há um ofendido e há um mediador. E nós podemos ser qualquer de los 3. E a gente pode estar em qualquer posicionamento daqueles 3. A gente pode estar hoje aqui como aquele que foi ofendido. A gente pode estar aqui como aquele que ofendeu. Mas o mediador é decisão. Você decide ser mediador ou não. E nem sempre estamos dispostos a ser. Então, Filemón era hombre de negocio exitoso, residía en Colosa, era anfitrión de la iglesia, era colaborador de Pablo y sostén de la iglesia. ¿Qué quiere decir sostén? Sostenía la iglesia. Que Dios levante Filemones aquí, amén. Aleluya. Y tenía esclavos, dice. Y tenía esclavos. Y uno puede decir, cristianos pueden tener esclavos. Es que eso es del evangelio y muchas veces aplicamos de manera errada en estos tiempos porque queremos ir de frente contra un sistema. Y el evangelio nunca fue de frente contra un sistema. No vemos a Pablo abolir el sistema de esclavitud, pero sí apelar al corazón y al amor, a transformar desde adentro. Si usted quiere alcanzar los japoneses, usted no va a ir de frente a imponer sus reglas o su religión.
usted tiene que ganar el corazón de ellos. ¿Está entendiendo? Aprender a reconciliar, pero para poder reconciliar a otros tenemos que reconciliarnos nosotros primeramente. Entonces este tenía esclavo a su disposición. El otro personaje, Onésimo, es el infractor, es el ofensor. La tradición dice que inclusive puede haber sustraído cosas, puede haberle robado a Filemón. Esse Onésimo saiu fugindo. E eu me paro para pensar, eu paro um pouquinho para pensar. Acho que qualquer um poderia ter feito isso. Porque a nadie le gusta ser esclavo. Ou tem alguém que gosta de ser escravo? Ninguém. Nadie gosta de ser escravo. Se alguém pede algo, você não manda em mim. Primeira coisa. Vai tomar banho, você não manda em mim. Lo primero que hacemos es así, nadie manda en mí. Entonces, yo no puedo juzgar a Onésimo. A gente não pode julgar a Onésimo. Ele queria algo melhor. Você está aqui porque queria algo melhor. Você está no Japão porque queria algo melhor. Você largou Bolívia, Brasil, Colômbia, Peru porque você queria algo melhor. É ou não é? Você queria um futuro melhor, uma situação financeira melhor. Y Onésimo quería, pero él tomó el lado equivocado. Él era esclavo, él no podía huir. Es decir, podía, pero no debía y acabó huyendo. Y todavía, al parecer, robó a su amo. Entonces él fue en busca de libertad y se fue a Roma. Él partió para Roma, ¿por qué? Porque Roma era una ciudad grande, una ciudad donde había mucho movimiento de esclavos, mucho movimiento de personas. Entonces su objetivo de él era perderse entre la multitud. Como muchos de nosotros, huimos para perdernos, no nos busquen más. Y él fue y se huyó. Ahora la Biblia no relata, la Biblia no fala en qué momento o Onésimo se encontró con Pablo. Mas ele se encontrou. Ellos se encontraron. Onésimo salió huyendo, tal vez de la esclavitud por ser libre, quería la libertad. Tal vez salió huyendo del evangelio, pero fue a encontrar el evangelio a Roma, 1500 kilómetros lejos. Y en ese momento, la Biblia no especifica, pero la tradición dice que él se encontró con Pablo y recibió el evangelio. Y fue reconciliado con Cristo, con Dios primeramente, por medio de Cristo. Él tuvo la reconciliación. Y me llama la atención un poco cómo habrá sido ese momento. Por eso es muy importante, iglesia, el discipulado. Es muy importante el dejarse discipular, el dejarse consolidar. Porque imagino que en algún momento, ahora hablamos de Pablo, Pablo se encontraba preso por causa del evangelio. Pablo estava preso por causa do evangelho, mas estava numa prisão domiciliar em casa, estava numa casa, e ele recebia todo dia pessoas e pregava o evangelho, e em algum momento Onésimo chegou allí. No sé cómo, pero había un plan de Dios. Así como tú estás aquí en esta noche por un plan de Dios, por un propósito de Dios. Tal vez tú no sabes qué es lo que te ha traído. Déjame decirte que Dios te ha traído a este lugar. Dios te ha direccionado a este lugar. Puede ser que alguien te haya invitado, puede ser que viste por internet, hay una iglesia y tú dijiste voy a ir, pero era Dios, porque la palabra dice que es Dios quien coloca el querer como el hacer dentro de nosotros. Hasta eso viene de Dios. Y Pablo se encontraba allí cautivo, estaba preso ahí en Roma por causa del evangelio, y no da detalles, pero conoce a Onésimo y presenta el evangelio, y él recibe el evangelio. Y en algún momento me llama la atención, ha tenido que confesarle a Pablo su situación. ¿Saben por qué hay muchas personas presas espiritualmente?
¿Sabe por qué hay personas que no crecen? ¿Sabe por qué hay personas que no avanzan? Porque están calladas, porque no confiesan. E não se trata de agarrar um megáfono aqui na frente e falar: eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Onésimo no agarró un megáfono, sino que en lo privado, en lo íntimo, abrió su corazón a Pablo y le dije: yo soy un esclavo y huí de mi amo. Robé a mi amo, defraudé a mi amo, porque eso no era bien visto ante la sociedad, que un esclavo huya de su amo. Lo dejó en una mala posición, aparte que le robó. Es por eso el discipulado. Por eso es que el enemigo te dice: no digas nada, no es necesario decir. No estamos en la iglesia católica para estar confesando. Aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Aquel que confessa e se afasta, alcanza misericordia. Mas aquele que lo esconde, no prospera, no va para frente. Entonces la carta de Filemón no es una alegoría, pero sí contiene una figura misma, una figura viva del mismo evangelio de Jesucristo. No estoy diciendo que Pablo representa algo que Filemón representa, pero sí es una figura de lo que vino a ser Cristo en nuestra vida. Porque nosotros somos ofensores. Dios fue ofendido por nuestro pecado, pero Cristo vino a mediar para la reconciliación. ¿Está entendiendo? Hubo un mediador. La palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Não há outro. A palavra fala que só Jesus nos conecta com Deus. Não tem religião, não tem tradição, não tem aquilo que eu possa fazer. Só Jesus. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre a no ser por mí. Solo por Jesús, por medio de Jesús. Y Pablo aquí actúa como mediador, asumiendo la deuda del culpable. Porque en algún momento, si él te ha defraudado en algo, si en algo te ha hecho mal, anótalo a mi cuenta. Él estaba actuando de mediador. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18. Segunda de Corintios 5, 18. Aguánteme un poquito más, unos 15 minutos. Segunda de Corintios 5, 18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por medio de quién nos reconcilió? Por medio de Cristo. Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Y no tan solamente nos reconcilió, sino que nos ha dado el ministerio de reconciliación. Siguiente versículo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios nos da por medio de Jesucristo la reconciliación y a nosotros nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Es decir, nosotros primero hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Hemos alcanzado una reconciliación con Dios. Nosotros éramos los ofensores. Nosotros éramos aquellos que habían ofendido. Éramos los deudores. Aquellos que habíamos robado a Dios de alguna manera. Habíamos ofendido a Dios con nuestro pecado. Pero Cristo vino a ser de mediador entre nosotros. Y no tan solamente mediador, sino que Él pagó la deuda. Él asumió la deuda. Y ahora que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, se nos foi entregue a mensagem da reconciliação. Lo que Cristo hizo por nosotros delante del Padre, Pablo lo representa pastoralmente delante de Filemón. Él agarra e intercede también por Onésimo.
¿Cuántos reconciliados con Dios hay aquí hoy? ¿Hay reconciliados con Dios? Lo noté aquí porque dije, voy a hacer esa pregunta. ¿Cuántos reconciliados con Dios hay? Pero también puse, ¿será que también hemos cumplido nuestro rol no solo reconciliando a las personas con Dios? Escuche, porque se nos fue entregado el mensaje de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios según su palabra de ustedes, de cada uno de ustedes. Dicen que han sido reconciliados con Dios y creen en Jesucristo, creen que Jesús nos reconcilió con Dios. Entonces ahora mi siguiente pregunta, ¿será que nosotros, entendiendo esto, hemos cumplido también nuestro rol de no solamente llevar el mensaje de reconciliación del hombre con Dios, porque ese es el primer mensaje que llevamos, la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo? Amén. Pero ¿será que hemos cumplido también con nuestro rol? Que también hay una obligación de parte de nosotros, también de nosotros, reconciliarnos con los demás. Nosotros reconciliarnos con los demás. Mira el proceso. Me reconcilio con Dios, primeramente. Pero yo no puedo decir que estoy reconciliado con Dios si no me reconcilio con mi hermano. Porque la primera cosa, cuando yo me reconcilio con Dios, entiendo que soy perdonado y yo perdono al ofensor, no porque él se lo merezca, sino porque yo mismo no me merecía el perdón de Dios y Dios aún así me lo dio. Entonces yo perdono, por eso es que Jesús dice, al que mucho ama, mucho se le perdona. No se trata de que hay que amar mucho para recibir perdón. Se trata de que aquel que ha recibido el amor de Dios entiende que hay que perdonar. Entonces, ¿será que nosotros, entendiendo que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos que llevar el mensaje de la reconciliación, reconciliar a las personas con Dios, pero también reconciliar a las personas unos con otros? Es lo que Pablo hizo. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque podemos ver a un judío romano, porque Pablo era judío y era romano, interesado en la situación de un esclavo para con un griego. Cualquiera podía decir que me importa, ya estás a 1500 kilómetros, ya recibiste a Cristo, todo te lo perdona Dios, amén. Seguí sirviendo conmigo. Pero no, porque hay una enseñanza acá. Dios está interesado en reconciliar las relaciones. Reconciliar las relaciones. Yo no quiero que usted vaya para 2016 con relaciones fracturadas. Yo no quiero que vaya para 2026 con cosas que aún necesitan ser corregidas. Quizás me dice, hermano, no se puede, pastor, no se va a poder en 4 días. Pero comience. Por lo menos de un paso. Pablo se tomó la molestia de escribir la carta a Filemón. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Será que somos los que le echan más leña al fuego? Ay no, ¿cómo lo vas a perdonar a ese infeliz? ¿Será que hemos sido eso? ¿O será que hemos sido puentes a reconciliación? ¿Será que aquí entre hermanos, ay no, esa hermana, ese hermano no lo soporto? Y uno dice, sí, es hermano. Tremendo. Y hay personas tremendas, no podemos tampoco obviar las cosas, hay personas que son tremendas. Hay personas que a veces yo digo, Señor, o te lo llevas o lo transformas. Ou às vezes você não fala assim para o Senhor, leva ele ou faz alguma coisa, Deus. ¿Qué hemos sido nosotros? ¿Será que hemos sido puentes de reconciliación para con otros? ¿O hemos sido más bien aquellos que cortan el puente?
¿Será que hemos sido un Pablo en la vida de los demás? Bromeaba eso con una persona ahí en el trabajo. Le decía, yo quiero ser tu Pablo, quiero reconciliarte. Y se reía y me decía, no, difícil. Pero yo quiero ser el Pablo. Yo quiero actuar como Pablo actuó. Quiero reconciliar a las personas y quiero reconciliarme también. Porque la palabra nos enseña eso. Y hermanos, tenemos que ser sinceros. No es algo fácil. Hablarlo es fácil. Predicarlo es fácil. Aplicarlo es lo difícil. Es difícil amar a quien nos trata mal. Es difícil perdonar al que nos hiere. Es difícil perdonar a aquel que nos ofendió, que nos hirió. Pero en algún momento nosotros vamos a estar en la posición del ofendido, pero también vamos a estar en la posición de aquel que ofende. ¿Y ahí qué hacemos? Y en algunos momentos vamos a tener que estar en la posición de aquel que reconcilia. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, más que felices los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Aquel que calma, aquello que está agitado. Por eso digo, ¿usted qué ha sido? ¿Usted ha sido un pacificador o aquel que reconcilia? ¿O usted le ha echado más leña al fuego? No, se tienes que darle. Uy, ¿te vas a dejar con ese? Hermano, a mí ya me han gritado, me han faltado el respeto. A mi esposa también. Y no crea, la carne salta. La carne quiere reaccionar. Y hemos tenido que también aprender a perdonar. Como también hemos tenido que aprender a pedir perdón. Porque es lo que la palabra nos manda. Cuando Jesús habla sobre lo que está en Mateo capítulo 5. Dice, si te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano al momento de traer tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Hey, está bien tu adoración, está bien tu culto, está bien todo lo que haces para mí. Pero antes que eso, quiero que te reconcilie. Antes que eso, prefiero que reconcilie con el otro, con tu hermano. Se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Ahora, aquí hay un detalle también. Y siempre lo digo. Uno perdona, olvida, porque como cristianos tenemos que olvidar. No podemos decir yo perdono pero no olvido. Perdonamos, olvidamos, porque es así como Dios nos muestra su amor. Dice que Él perdonó nuestro pecado y no se recuerda más. Entonces tenemos que de la misma manera obrar nosotros, perdonar, caminar. Pero había un detalle en Onésimo, que es lo que tenemos que prestar atención. Él dio fruto. Él fue transformado. Tanto es que Pablo garantizaba, puso la mano al fuego por él. Eso no quiere decir, entonces tengo que esperar que se transforme. No, el evangelio transforma. Pero lo que permite si podemos volver a caminar con la persona, si lo que permite si realmente podemos volver a confiar, es los frutos. Lo que hizo que Onésimo vuelva a Filemón fue los frutos. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo, antes te fue inútil, pero ahora nos es útil a ambos. Y es una paradoja porque el nombre de Onésimo significa útil. Pero era un inútil que no servía para nada, se robó todo y se fue. Pero cuando viene el evangelio y nos transforma, eso es lo bonito del evangelio. El evangelio nos transforma. Si antes éramos inútiles, si antes éramos unos inservibles, si antes éramos la oveja negra de la familia, si antes no servíamos para nada, el evangelio nos transforma y nos hace nuevas criaturas, nos hace personas útiles, nos hace personas confiables, nos hace otras personas van a poder meter la mano al fuego por nosotros. Porque mi hermano, yo ni por mi sombra. Pero el evangelio nos lleva a eso. A confiar. El ofensor, el acusado. El perdonar, escuche bien, ya estoy terminando. Para el cristiano no es una opción, es una obligación.
No es una opción decidir yo perdono o no. Es una obligación. El pedir perdón para el cristiano no es una opción, es una obligación. Y para ambas se necesitan humildad. Tanto el que ofende como el ofensor necesitan humildad. El ofensor necesita humildad para reconocer que ofendió. Y el ofendido también. Porque si es el orgullo, ay, me heriste. Dodoy. Vidrios le dicen ahora. Se necesita humildad. Ambos casos. Y le dice Pablo, yo sé que harás más. Pablo le dice, yo sé que podía haberlo hecho así, imponiéndotelo. Pero apelo al amor que nazca de ti. Recíbelo como hermano. Pablo no le dice, ya no va a ser esclavo. Porque el evangelio viene a transformarnos de adentro hacia afuera. Onésimo sigue siendo esclavo. En algún momento quizás Filemón lo liberó, no lo sé. Pero la tradición dice que Onésimo llegó a ser un anciano de la iglesia. Ese es el evangelio. Pero fue necesario pasar un proceso de reconciliación. Imagínense lo que fue para Onésimo volver. Pablo seguro le dijo, tenés que ir. Pero Pablo, volta. Es más fácil huir, es más fácil no dar la cara. Pero Onésimo volvió, fue obediente. Volvió, porque el evangelio lo había transformado. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a perdonar y que aprendamos a pedir perdón. Porque va a haber momentos que vamos a ser ofendidos y va a haber momentos que vamos a ofender inconscientemente. A veces nos ofendemos por la nacionalidad. Que Brasil tiene 5 copas del mundo, Argentina tiene 3. No, que peruano con chileno no se lleva, ni boliviano tampoco. Pero hasta un cuñado chileno tengo en mi familia, de mi hermana. Así. Porque el evangelio traspasa fronteras, culturas, transforma, cambia, restaura, reconcilia. Si no hay eso, no hay evangelio. No sé qué evangelio le están predicando, o qué evangelio usted está predicando, o qué evangelio usted está practicando. Eso no es de la noche a la mañana, es toda la vida, mi hermano. Toda la vida usted está en una escuela. Hasta que Cristo venga a buscarnos, estamos en una escuela. Todos los días aprendemos a perdonar. Todos los días aprendemos a pedir perdón. Lo importante es comenzar a hacerlo. Y ser reconciliadores. No aquellos que avivan el fuego. No aquellos que dicen, no te dejé. Golpealo también. No haga eso a su hijo en la escuela. Si te golpea, golpéalo también. No, enséñele a ser un reconciliador. Enséñele a marcar la diferencia. Porque eso no es marcar la diferencia, es ser uno más. Si queremos transformar el mundo, tenemos que primero ser agentes de cambio nosotros. No te dejes con tu jefe, gritarle también, no. Gánenle la pulseada. Avergüéncelo con amor. Tampoco no quiere decir que vaya y lo bese o lo abrace, ¿no? Pero dele gestos de amor que a él mismo lo van a chocar. Nosotros marcamos la diferencia. Marcamos porque Cristo está en nosotros y marca la diferencia en nosotros. Porque si no reconciliamos a las personas ni nos reconciliamos nosotros, ¿qué estamos jugando? Jesús se sentó a la mesa con un traidor,
con uno que lo negó y con 10 que huyeron cuando él estaba crucificado, porque dice que todos lo abandonaron, excepto Juan, que estaba a los pies de la cruz. Entonces, en la mesa siempre va a haber alguien que te va a traicionar. En la mesa va a haber alguien que te va a negar. En la mesa también va a haber gente que se va a ir. Pero aún así, Cristo fue atrás de Pedro. Cristo fue atrás del resto. Judas no alcanzó porque no se arrepintió. Dios siempre está dispuesto a reconciliarnos. Él dio siempre el primer paso. Él siempre dio el primer paso en el Edén con Cristo. Pero nosotros no creemos reyes. Queremos que venga a nosotros. No, ele tem que vir pedir perdão para mim. Senão não bota pé em casa. Ela tem que pedir perdão. Dá o primeiro passo tú. Reconcíliate. Porque eso de la reconciliación nos libera a nosotros. A nosotros. Cuando perdonamos, nosotros somos libres. Se a outra pessoa quer ficar com a mágoa, quer ficar com a dor, beleza, vai embora, tchau. Mas eu já sou livre. Reconciliados para reconciliar. Reconcilie. Reconcilie a sus hermanos. Reconcíliese usted. Pida perdón. Perdónese también usted mismo, porque muchas veces no nos perdonamos. No nos perdonamos lo que hemos hecho. Tenemos que aprender también eso, a perdonarnos, a perdonar, así como Él nos perdonó. Eso es lo que Pablo, al escribir esta carta, estaba enseñando. La reconciliación. Dios se importa con restaurar las relaciones sociales. No redes sociales, relaciones genuinas. Lo que hay eso que dicen, es mi amigo Neymar porque lo tengo en Instagram. Es mi amigo Cristiano Ronaldo porque está allá en la red. No, relaciones genuinas, relaciones de verdad. No vaya para 2026 cargando. Perdone, diga perdone. Si tiene que perdonar a alguien, perdone. Si tiene que pedir perdón a alguien, hágalo. Ore, Señor, si ofendí a alguien, muéstrame a quién para que vaya y le pida perdón. Y vaya. No pierda tiempo. No cargue eso. Termino con esto. Pablo dijo, una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Qué deja atrás? Todo lo que quedó en el 2025, déjelo atrás. Y vaya para el 2026, liviano, leve. Leve, não precisa levar bagagem. Não precisa levar uma bagagem que Deus não quer que você leve. Perdoa, pede perdão e vai para frente. Fica de pé. Está todo mundo de vacaciones ya, ¿no? Está todo mundo de férias. No, todavía. Vamos a orar media hora. No. Brincadeira, vamos a orar un pouquinho. Aleluia. Cierra tus ojos aí. Fecha seus olhos. E referente à palavra que foi ministrada, tão somente pede para Deus. Eu quero ser reconciliado. E eu quero reconciliar outros também. Pídele ahí al Señor, yo quiero ser reconciliado. Y quiero reconciliar a otros. Hemos sido llamados a reconciliar, a llevar el mensaje de la reconciliación. Si tal vez tú no lo has estado cumpliendo, pídele perdón al Señor y dile, perdóname, porque en vez de ser un reconciliador, he sido una persona que ha más bien metido cizaña, que más bien he metido chisme, que más bien he metido leña al fuego. Pero ya no quiero más eso en mi vida. Eu não quero ser mais um fofoqueiro, eu não quero ser mais alguém que bota lenha no fogo. Eu quero ser alguém que vai reconciliar os outros, que vai ser uma ponte para a reconciliação.
Eu quero ser reconciliado primeiramente contigo, Deus, para depois eu reconciliar com os outros. Necesitamos, Señor Padre amado, posicionarnos, Señor, y ser los Pablos que el mundo necesita, Señor. Padre, necesitamos ser los Onésimos que el mundo necesita. Personas que han sido transformadas, personas que dan fruto. Necesitamos ser los Filemón de este mundo, Señor. Personas que demuestran con la práctica su fe, no tan solamente de palabras, sino prácticamente, Señor, con sus actos, Señor, oh Dios. Necesitamos ser ambos, Señor. Necesitamos ser los tres, tener la misma actitud de los tres, ser aquel que se reconcilia con el otro, ser los tres, Padre amado, aquel que perdona, aquel que pide perdón y aquel que, Padre amado, intercede por ambos, Señor. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude y nos capacite. Padre, estamos por terminar el 2025, Señor, y no queremos llevar ninguna carga, Señor. No queremos llevar pendientes, Señor, para el nuevo año que viene, oh Dios. Ayúdanos, danos entendimiento, danos dirección. Padre, si en algo ofendí, que tenga la humildad de ir a pedir perdón, sin excusa, sin decir excusa. Lo dije por esto, lo hice por esto. No, sin excusa. Tan solamente perdóname por lo que te hice, perdóname por lo que te dije. Padre, también, Señor, si hemos, Señor, sido ofendidos, que podamos perdonar, tener la humildad para decirte perdono. Y olvidarlo y dejar ir, Señor, y continuar adelante. Y Padre, si vemos, Señor, a alguien en conflicto, sea un hermano en la fe, sea un familiar, sea un amigo, Señor, que seamos pacificadores, que seamos puentes de reconciliación, porque hemos sido reconciliados para reconciliar, Señor, oh Dios. En nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Oro, Señor, oh Dios, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de amor. Para que tu Espíritu Santo nos llene de tu amor, oh Dios. Porque es en tu amor, Señor, oh Dios, que entendemos que somos, Señor, constrangidos, que somos, Señor, contritos, Señor, en tu amor, Señor. Porque vemos que nosotros no merecíamos el perdón y hemos sido perdonados. Perdónanos porque muchas veces decimos, fulano no merece mi perdón. Y ciertamente puede parecer que no, Señor, oh Dios. Pero aún así somos, Señor, mandados a perdonar, oh Dios. Capacítanos y ayúdanos, para que ninguna raíz de amargura entre a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.